El contexto de atleta es entender ese cuándo, ¿no? Ese punto de partida que tienes, el cual te va a trazar un plan u otro, ¿no? Pues lógicamente directamente vas a tener que partir de unas calorías relativamente bajas. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal de YouTube. Como habréis visto en el título, vamos a hablar de cómo y cuándo hacer una fase de definición. Un vídeo de divulgación que hace mucho que no hago y me acuerdo que en su momento, cuando hacía las de cómo diseñar sesiones, cómo progresar, etc, eran vídeos que os gustaban mucho, así que nada, volvemos también a vídeos de divulgación, que es algo que caracteriza a mi canal. Y en este vídeo, como habéis visto en el título y acabo de comentar, vamos a hablar de cómo y cuándo hacer esa fase de definición, ¿no? Entonces vamos a hablar todo lo que rodea a ese contexto que es importante tener en cuenta, y luego también al cómo tomar esas decisiones a la hora de iniciar una definición, qué tasa de bajada tenemos que tener, cada cuánto modificar calorías, cómo organizar esos macros, qué decisiones tomar también en relación al entrenamiento en esta etapa de definición, y vamos a hablar un poco de todo eso. Además, hoy me toca entrenamiento de tracciones, así que nada, bueno, ya sabéis que yo estoy en definición, estoy en la semana 16, estamos a martes de la semana 16, y también aprovechando eso pues voy a hacer este vídeo, así que nada, voy a ir a hacer la comida y vamos a ir hablando sobre todos estos temas y vamos a ir a entrenar tracciones. Vale, estamos por aquí preparando la comida, que no sé si se ve, que ya la tengo casi lista. Tengo pollo por aquí, arroz, algo de verdura también. Y aprovecho para comentaros mientras preparo todo para comer el primer punto, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado antes, que es sobre todo entender el contexto del atleta, ¿no? Porque lógicamente no va a ser igual un atleta que otro, no vas a actuar igual teniendo en cuenta pues el punto inicial de cada persona, ¿no? Entonces, el contexto de atleta es entender ese cuándo, ¿no? Ese punto de partida que tienes, el cual te va a trazar un plan u otro, ¿no? Al final sabemos que puedes tener diferentes tipos de atletas y con diferentes puntos iniciales a nivel de porcentaje de graso, masa muscular, nivel de entrenamiento y demás. Entonces, por ejemplo, te pongo dos ejemplos un poco drásticos. Puedes tener un atleta que tiene un nivel de entrenamiento bajo, que tiene una cantidad de masa muscular relativamente baja y que tiene un porcentaje de graso medio. Entonces puede ser que no te merezca la pena entrar como tal en un proceso de déficit o pérdida de grasa grande, pronunciado y de muchas semanas, porque al final no tiene masa muscular suficiente como para que merezca la pena entrar en ese proceso, ¿no? Entonces, como comento, se puede dar esa situación en la que haya un atleta que no merece la pena entrar en un proceso de déficit agresivo y prolongado y simplemente queramos hacer un proceso de recomposición para mejorar un poco su nivel de grasa y tener un punto de partida óptimo como para poder hacer un volumen largo, que es lo que va a necesitar esa persona. Y luego, sin embargo, podemos tener otro atleta que ha hecho una fase de volumen completa, tiene un nivel más alto, un nivel de masa muscular más alto, y eso va a implicar que el punto de partida inicial y el plan que vas a trazar es radicalmente distinto, tanto por las calorías que va a consumir, ¿no? No es lo mismo una persona que lleva menos tiempo entrenando, que no ha hecho dieta, que tiene un nivel de masa muscular más bajo, que una persona que ya lleva entrenando mucho tiempo, que sabes la dieta que venía haciendo, que sabes las calorías que venía consumiendo, que al final, si llevas un volumen prolongado, pues vas a partir de un punto más alto en el que vas a tener más margen para jugar. Entonces son cosas que vamos a tener que tener en cuenta de cara a como comento, pues tomar decisiones en relación al entrenamiento. Entonces, como comento, ese punto inicial del atleta va a determinar muchísimo. Es que al final ese punto inicial de nivel, masa muscular, porcentaje de graso, va a determinar todo. O sea, va a determinar el punto inicial de calorías, va a determinar la tendencia que quieras buscar a lo largo de las semanas. Al final, el planteamiento inicial se va a tomar en base al análisis correcto de ese nivel de masa muscular, ese nivel de porcentaje de graso, ese nivel de entrenamiento, etc. Y luego también es muy importante recalcar la importancia, nunca mejor dicho, de hacer un buen volumen, ¿no? Porque al final, si haces un buen volumen de forma prolongada, haciendo las subidas cuando tocan, no de forma apresurada, y lo haces de forma correcta, eso te va a llevar al final a tener más maniobra y a estar en un punto mucho más óptimo para poder hacer una definición en condiciones. Si tú has subido el peso corporal de forma progresiva, si tienes un porcentaje de graso adecuado como para iniciar una definición, si has hecho las tasas de subida a nivel de calorías de forma razonable y no te has calentado subiendo calorías por subir, vas a estar en un punto muy óptimo para tener la comida suficiente, para tener un porcentaje graso óptimo, para iniciar un proceso de pérdida de grasa
que sea realmente eficiente. Entonces eso es algo importante a tener en cuenta. Entonces, en cuanto al cuándo, eso sería un poco las cosas que como base nos van a indicar cómo tenemos que actuar en ese cómo que vamos a hablar después. Así que nada, voy a echar ya la comida aquí. Y tengo, para que lo veáis, tengo por aquí arroz, pollo, que me ha subido la proteína. Tengo 60 gramos de arroz, 240 de pollo y tengo aquí algo de coliflor que ahora mezclaré. Así que nada, vamos a comer y luego seguimos. Vale, ya estamos de camino al gimnasio. Toca entrenamiento de tracciones, que grabaré lo que pueda, porque es verdad que como están los horarios, no sé cuánto voy a poder grabar. Pero bueno, yo voy a grabar todo lo que pueda, así que nada. Vamos a ir a comprar un Monster, que me apetece, no es algo que suelo hacer, pero de vez en cuando, más que por la cafeína, porque para eso te metes una pastilla de cafeína. Pero me gusta el sabor, el fresquito y más en verano, así que nada, vamos a comprar uno. Y también aprovecho para deciros, joder que me hago que como sabéis, subí hace poco, hice unos cambios en el split, en el entrenamiento. Entonces si queréis que también los explique, que hable un poco de por qué he cambiado esas cosas del split, esa selección de ejercicios, puedo hacer un vídeo en específico pues hablando de todo ello. Así que si queréis que lo haga, dejadmelo en comentarios y le daré caña.
siguiente lo que hay que pensar es en ese cómo, ¿no? En cómo vas a tomar esas decisiones y cómo vas a actuar, ¿vale? Tengo aquí las cosas clave para que no se me olviden, de las cuales voy a hablar. No me he preparado nada, no lo suelo hacer, pero para hablar un poco y tener esos puntos clave, ¿vale? En este caso, como he comentado, es muy importante tener en cuenta o entender el cuándo para tomar decisiones sobre el cómo, ¿no? Al final, ese cómo, esa toma de decisiones de las que voy a hablar ahora, va a estar influenciada totalmente por ese cuándo que hemos hablado al principio del vídeo y la cocina, ¿no? El nivel de atleta, el nivel de masa muscular, el nivel de porcentaje de graso, el nivel de ejecución, calidad técnica, todas esas cosas de forma conjunta, ¿vale? Entonces, según tenemos determinado ese cuándo, podemos detallar ese cómo, ¿vale? Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, las calorías iniciales. ¿En qué calorías iniciales vamos a estar? Pues va a depender lógicamente del atleta y del momento en el que estemos, ¿no? Por eso digo ese cuándo. Porque, por ejemplo, al final si eres un atleta que tiene un peso corporal bajo, que no ha hecho un volumen previamente, que simplemente quieres mejorar un poco esa composición, pues lógicamente directamente vas a tener que partir de unas calorías relativamente bajas, porque esa persona pues pesa poco, no está acostumbrado a comer, no ha hecho dieta antes, tiene poca masa muscular, o sea, y por tanto tiene menor gasto calórico, menor gasto energético. Entonces al final vas a tener que moverte en un rango de calorías más bajo. Os pongo un ejemplo, ¿no? Si tiene un atleta de 70 kilos pues eso, que tiene un nivel de masa muscular más bajo, que nunca ha hecho un volumen como tal serio, incluso que no ha hecho dieta, pues al final sabes que dependiendo de la persona y cómo reaccione y lo que necesite y su contexto y todo, pero te puedes mover en 2000 o 2800 calorías. Tienes un margen ahí en base a lo que busques, en base a lo que te comente esa persona, ¿no? A lo mejor sí que te dice, pues mira, no he hecho dieta, pero contando macros estaba en 2200, con eso el peso no bajaba, o estaba en 2800, 2900. Pues tienes que tener un poco en cuenta eso para trazar ese punto de partida inicial en cuanto a las calorías iniciales. Por eso ese cuándo es tan importante, ¿no? Pero en ese caso en el que un atleta pues pesa poco, tiene poca masa muscular, no tiene un gasto calórico muy alto también relacionado con ese consumo de oxígeno por la masa muscular, no ha hecho dieta, no ha hecho una fase de volumen y simplemente quieres mejorar un poco ese porcentaje y tampoco es bajar de forma drástica el peso corporal, seguramente esa persona no necesite comer mucho y esté comiendo de hecho poco y puedas jugar con ese entorno calórico, ¿no? Luego la cosa cambia, una persona que ha hecho un volumen y tienes más información sobre esa persona, ¿no? Si te viene una persona en la que ha hecho un volumen, en la que conoces las calorías que venía comiendo desde el punto inicial, de cómo ha subido esas calorías, esa tendencia de subida del peso corporal, cada cuánto ha subido calorías y cómo lo ha hecho, cuál era el punto final y cuánto tiempo llevaba en ese punto final, cómo era la tasa de subida con las calorías que tenía finalmente. Entonces, si tienes mucha más información previa, lógicamente puedes hilar mucho más fino, y ya no solo eso, sino que vas a tener más margen de maniobra para planificar una definición seria como tal. Entonces, básicamente, si te viene una persona en la que sí que ha hecho un volumen y tienes información previa, pues es analizar esa información previa, ¿no? Os pongo mi caso, por ejemplo, yo terminé el volumen en 5000 calorías y poco, 5000 y pocas, y al final pues ahí tenía la referencia de cuántos kilos había metido en todo ese volumen, cómo se me ha ido viendo de forma visual durante esa etapa de subida, cada cuánto he subido calorías. Entonces al final, para mi planteamiento de definición, sabíamos que teníamos mucho margen para bajar calorías desde un inicio, porque al final cuando tienes 5000 y pico no es un superávit real, o sea, no es que tu cuerpo gaste 4800 y tú necesitas 5200, es que al final llega un punto que el cuerpo no sube y tienes que meter más comida por subir, no por cuestión de que tu metabolismo o lo que sea estés gastando 4800 calorías, que eso no es así. Entonces al final sabes que puedes reducir drásticamente. ¿Cuánto? Pues depende del punto inicial, a nivel de porcentaje de graso, por ejemplo, si tienes más margen porque estás un poco más pasado de grasa y sobre todo tienes mucho margen de calorías, pues seguramente puedas meter un primer hachazo más grande. O sea, si estás tomando 5200 calorías, pues puede bajar a 3800, 4000, que son 1000 calorías menos sin ningún problema. Si tu punto inicial a nivel de calorías son 3800, pues lógicamente no vas a meter un hachazo de 1000 porque te vas a quedar en 2800. Aunque también se podría dar, ¿no? Depende del porcentaje de graso que tengas, depende de las semanas que quieras hacer esa definición. Si eres un atleta, por ejemplo, que tiene un porcentaje de graso medio relativamente bueno y que hace una fase de definición que no se alargue mucho, que a lo mejor al final son 12 semanas en definición o algo así, pues a lo mejor sí que puedes bajar directamente a 2800 porque sabes que no vas a estar muchas semanas, porque tienes un porcentaje de graso relativamente bueno, porque ya vienes comiendo poco, 3000 y pico los meses anteriores en ese volumen. Entonces al final sí que puedes a lo mejor recortar
más de golpe porque va a ser menos tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que una dieta a lo mejor como yo no puedes bajar de 5.000 a 2.800 de golpe simplemente porque sabes que por el porcentaje de graso que yo tenía, que al final llegué a 101 kilos, sabía que había muchos kilos que perder. No puedes meter un hachazo tan grande de forma inicial porque al final conforme pasen 5 meses de definición vas a pasar mucha hambre, ¿no? Si tu punto inicial son 2.800 y a partir de ahí vas a ir recortando. Entonces, lógicamente, pues tienes que hacer una bajada primera más conservadora. Lógicamente tienes un margen, porque si puedes bajar 1.000 calorías y quedarte en 4.000, sigue siendo bastante comida, y a partir de ahí tendrás que analizar esa tendencia del peso corporal e ir modificando calorías conforme vayas respondiendo semana a semana. Luego, por ejemplo, el tema de macros, en definición. Lo mismo, depende del cuándo para determinar el cómo, ¿no? Porque al final hay que analizar tu punto inicial, las calorías que estás teniendo, cómo respondes tú también a esa división de macros y demás, pero por norma general, a mí, por ejemplo, me gusta mantener las grasas relativamente bajas, depende de las calorías iniciales que estés consumiendo, pero en una etapa de definición, pues si estás comiendo mucho, pues moverte entre 0,8 y 1 gramo o 1,1, 0,8, 1,1 en esa etapa inicial, pero sobre todo yo me muevo en 0,8, 0,9 en esa etapa inicial de definición, 0,8 cuando estás comiendo más aproximadamente, y conforme avance las semanas sí que me gusta bajarlo a 0,6 conforme avanzan las semanas y la comida va siendo cada vez menor. En un punto en el que reduces calorías y no estás comiendo 4.000, sino que estás tomando 3.000 o algo así, pues sí que me gusta directamente mantener las grasas en 0,6 y moverme en esos márgenes de 0,6, 0,8 en ese tramo. Pero vamos, de forma general, para que lo tengáis en la cabeza, a mí me gusta en la definición, dependiendo del punto en el que estés, como he comentado, que esto es importante que quede claro, entre 0,6 y 0,9 me movería en una etapa de definición. Luego, por ejemplo, la proteína no me gusta ni mantenerla mega alta ni muy baja, entonces sí que me movería pues entre 1 a 2 a 2,3, 2,4 de prote por kilogramo de peso. No bajaría a 1,9, 1,8 en la mayoría de casos, y tampoco subiría más porque creo que no merece la pena, pero sí que es verdad que la prote te puede ayudar a saciarte y demás, y el resto de hidratos que también te va a ayudar a mantenerte con buen rendimiento, recuperarte bien y demás. Entonces, a nivel de macros me organizaría en esos márgenes, aunque luego, dependiendo de cada caso, las calorías que tengas, el contexto, el tiempo que vayas a estar en defi y demás, pues se juega de una forma u otra, con 1000 opciones distintas, pero yo os estoy dando aquí algo básico para que tengáis una orientación a aquellos que no la tengáis. Luego, por ejemplo, tendencia de bajada del peso corporal. Esto es algo importante. Al final, si tienes una tendencia de bajada errónea, pueden pasar dos cosas. Una, que estés bajando demasiado lento y se te alargue la defi mucho más tiempo del que quieres o debería ser, y al final eso se traduce en pérdida de rendimiento incluso y pérdida de masa muscular incluso. O al revés, que la tendencia de bajada sea demasiado agresiva y que por tanto te estés llevando masa muscular de por medio, ¿no? Al final tenemos que intentar preservar el rendimiento, bajar de forma controlada y demás. ¿Cuánto puedes bajar? Pues depende del punto en el que estés. No es lo mismo que tengas más porcentaje de graso y un punto más alto de manera inicial, que a lo mejor sí que puedes hacer una bajada un poco más agresiva al inicio, que tener un porcentaje de graso medio en el que la bajada puede ser más controlada. Al final, si tienes un porcentaje de graso óptimo y medio para hacer una definición y no tienes que perder 20-25 kilos para una definición y tienes que perder 10-15 kilos, pues sí que puedes moverte una tasa de bajada de 0,5 de manera estable. Si tienes que perder más kilos porque has empezado en un punto más alto, de 15 ya sería el límite margen de ahí para arriba, pero vamos, si tienes que perder más de 14, 15, 16 kilos, ya no hablamos de 20 o así, sí que puedes tener una tendencia de bajada más agresiva las primeras semanas y no preocuparte por perder 0,8, 0,9, 1 kilo en algunas semanas, sobre todo las primeras, y luego ralentizar ese ritmo de bajada conforme vas avanzando. Entonces, es un poco en cuanto a la tendencia de bajada. Lógicamente, conforme el porcentaje de graso es menor, la tendencia de bajada debería ser un pelín menor. O sea, no puedes estar con un porcentaje muy bajo y bajando 1 kilo a semanal, porque no tiene sentido, te vas a llevar masa muscular de por medio. Entonces, analizar bien esa situación inicial y ese contexto, que es muy importante. Eso es lo que quería comentar en cuanto al cómo. Luego, es importante, lógicamente, tener en cuenta las decisiones con el entrenamiento. Vas a tener que analizar muy bien la recuperación, tus sensaciones internas, para ver si hace falta simplemente pues modificar cosas del volumen y del entreno para poder seguir rindiendo
de volumen, intensidad o lo que sea, para seguir rindiendo al 100% y poder seguir progresando en la medida de lo posible. Lógicamente llega un punto que va a ser muy difícil progresar, pero al final mantener el rendimiento va a ser algo muy importante y por lo cual tenemos que luchar. Muchas veces yo creo que cuando vienes ejecutando en una fase final de volumen, a lo mejor con cierto más trampeo que en una etapa más de definición, como voy a comentar ahora, sí que creo que hacer un reset de carga y de ejecución puede ser una buena idea para poder empezar a progresar desde ahí y construir, y te va a ayudar a mantener el rendimiento de forma bastante más óptima. Así que nada, si tenéis cualquier duda sobre esto me lo podéis dejar en comentarios, yo os lo respondo. Me podéis decir que haga más vídeos sobre esto o que profundice más. Al final he dado lo más básico de todo para que tengáis una idea, y eso es un poco todo. Si os ha gustado, dadle like y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.